A través de la historia de la iglesia y en las últimas décadas siempre ha habido temas que son conflictivos. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor hace ya unos 35 años. Uno de esos temas conflictivos era el dispensacionalismo o la escatología. Si tú querías ver a un grupo de cristianos teniendo una discusión acalorada, solamente tenías que mencionar el rapto de la iglesia. En el día de hoy, yo creo que uno de los temas más conflictivos que hay en las iglesias cristianas es la adoración. La adoración. Si tú estás en un grupo de cristianos con diferentes trasfondos, diferentes denominaciones, y se te ocurre por cosas de la vida mencionar el tema de la adoración, es muy probable que se levante una controversia, una contienda en medio de ese grupo de cristianos. Yo creo que la mayoría, si no todos los cristianos, están de acuerdo en que la adoración es un elemento central en la vida cristiana. Nosotros fuimos salvados para la alabanza de la gloria de su gracia. Decía un autor, la adoración es la actividad suprema de la iglesia cristiana y la única indispensable. Solo ella perdurará hasta llegar al cielo cuando todas las otras actividades de la iglesia hayan pasado ya. En el cielo no evangelizaremos, en el cielo no vamos a tener un ministerio de consejería, pero en el cielo vamos a adorar a Dios. Amén. Ahora, ¿qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? Mis hermanos, debemos suponer que cada cristiano o cada iglesia tiene el derecho, la potestad de determinar el qué y el cómo de la adoración, confiando en alguna especie de intuición espiritual. ¿O ha dado Dios indicaciones claras en su palabra en cuanto al tipo de adoración que es aceptable en su presencia? Es una pregunta. Otra pregunta, ¿qué de la alabanza que nosotros le tributamos a Dios en nuestros cultos de adoración? La alabanza es parte de la adoración, pero la alabanza no es el todo de la adoración. Cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, estamos adorando a Dios. Cuando ofrendamos, estamos adorando a Dios. Ahora, pensemos específicamente en el tema de la alabanza. ¿Qué lugar del culto debe ocupar la alabanza en relación a otros aspectos del culto, como la lectura de la palabra, la predicación de la palabra o la oración? Otra pregunta. ¿Cuál es el propósito que nosotros debemos de tratar de alcanzar con los himnos que cantamos como parte de nuestra adoración? ¿Cómo nosotros podemos distinguir qué himnos son apropiados para la adoración corporativa y cuáles no lo son? Y definitivamente, hermanos, hay himnos que son apropiados para la adoración corporativa, hay himnos que no lo son. Y yo voy a poner un ejemplo en el que creo que no voy a entrar en controversia con nadie. A mí me fascina particularmente el Mesías de Handel. Ahora, ¿a quién se le ocurre en una congregación cantar el Aleluya de Handel? Para cantar el Aleluya de Handel o cualquier pieza del oratorio del Mesías, hay que ser cantantes profesionales. Tú lo puedes escuchar en tu carro, tú lo puedes escuchar en tu casa, pero no son himnos apropiados para la adoración corporativa. ¿Cómo nosotros definimos, cómo nosotros distinguimos lo que es un himno apropiado o no? ¿Y qué de los estilos musicales que usamos en nuestros cultos? ¿Es legítimo el uso de los himnos y de la música contemporánea, o deberíamos limitarnos únicamente a los himnos tradicionales, o deberíamos tal vez hacer una mezcla de las dos cosas en el culto de adoración? De paso, déjenme decirles que yo me estoy traicionando a mí mismo, porque siempre que hablo de este tema y
escucho que se usa la palabra contemporáneo, digo lo mismo. A mí no me gusta usar la palabra contemporáneo cuando estamos hablando de la música en la iglesia, porque la palabra contemporáneo no me dice absolutamente nada. Hay de todo que puede ser contemporáneo. De todas maneras, estoy usando la palabra a propósito para comparar lo que es la himnología tradicional de lo que es la himnología contemporánea. Esas son algunas de las preguntas controversiales que se debaten actualmente en muchas iglesias y denominaciones. John MacArthur predicó un sermón titulado La adoración, la guerra civil en la iglesia. Son temas controversiales. Sin embargo, mis hermanos, aunque yo no niego la importancia de todos esos detalles, y yo creo que es legítimo y es apropiado que nosotros tengamos conversaciones edificantes y argumentos bíblicos para hablar de todos esos detalles en cuanto a la adoración, yo creo que nosotros debemos concentrarnos primero en aquello que es esencial. Y entonces, cuando ya eso que es esencial ha sido establecido, poder discutir todos los otros detalles que son incidentales. Y eso es precisamente lo que yo quisiera hacer en esta ocasión, sin olvidar que el tema de esta conferencia son las doctrinas de la gracia. Como yo espero probar en este mensaje, las doctrinas de la gracia y la adoración están íntimamente relacionadas entre sí. Amén. Y por eso hemos estado diciendo una y otra vez en estas conferencias, la idea no es que salgamos de aquí siendo mejores teólogos meramente. Nosotros queremos salir de esta conferencia siendo mejores adoradores. Amén. Y si ese propósito no se cumple, hermanos, nosotros en algo hemos fallado aquí. Nosotros queremos salir de este lugar siendo mejores adoradores de la gloria de Cristo. Así que hay una conexión, una íntima conexión entre el tema de la adoración y las doctrinas de la gracia. Ahora, ¿qué es la adoración? Vamos a comenzar desde lo más sencillo. Quizás la definición más simple que nosotros podemos dar es rendir honor a un ser superior. ¿Qué es adoración? Rendir honor a un ser superior. Puede tratarse de un ídolo o puede tratarse del Dios vivo y verdadero, pero el meollo, la esencia de la adoración es rendir tributo, honor, reverencia, respeto, alabanza, gloria a un ser al que nosotros atribuimos superioridad. Las dos palabras que más comúnmente se usan en las Escrituras para referirse a la adoración, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, conlleva la idea de doblegarse, postrarse, reverenciar. De hecho, la palabra que se usa en el Nuevo Testamento es todavía más específica. Es una palabra que significa literalmente besar la mano. Besar la mano, como una señal de respeto, como una señal de reverencia. Así que implica el reconocimiento de la grandeza de aquel que es adorado. De manera que la adoración, y ahora pensando en la adoración a Dios, esa adoración puede ser definida como la actitud de asombro, humildad, reverencia, alabanza, gratitud y devoción que se produce en nosotros al reconocer la majestad y perfecciones de Dios en contraste con nuestra pequeñez. Vuelvo y repito. La adoración puede ser definida como la actitud de asombro, humildad, reverencia, alabanza, gratitud y devoción que se produce en nosotros al reconocer la majestad y perfecciones de Dios en contraste con nuestra pequeñez. Y a esto debemos añadir que después de la caída se introdujo otro elemento en la raza humana que incide en nuestra adoración, y es el hecho de que nosotros somos pecadores. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es excelso, nosotros somos pequeños y muy limitados, muy pequeños y muy limitados. Él es perfecto en santidad, Él es perfecto en justicia, nosotros somos pecadores, somos merecedores de su ira eterna y fuimos salvados por su bendita e insondable gracia.
Es por eso que la adoración del pueblo de Dios es descrita en la Escritura, y esto es una frase que aparece mucho en el Antiguo Testamento, es descrita en la Escritura como una fiesta solemne. Una fiesta solemne. Y esas son dos palabras que en la mente de muchos cristianos en el día de hoy no pueden ir conectadas la una con la otra. Si es una fiesta, no puede ser solemne, tiene que ser un desorden. Y si es solemne, no puede ser una fiesta, tiene que ser un funeral. Pero resulta que en la Biblia se nos presenta la adoración a Dios como una fiesta solemne. En la Escritura se conjugan ambos elementos perfectamente entrelazados entre sí, y lo que es todavía más sorprendente, dependiendo el uno del otro. Adoramos a un gran Dios, digno de reverencia, digno de temor. Pero al mismo tiempo adoramos a un Padre que se ha compadecido de nosotros y que ha diseñado un plan de redención, y ya hemos visto a qué precio, para que nosotros podamos acercarnos a Él con confianza. Así que ambas cosas deben gobernar nuestras mentes y nuestros corazones cuando nosotros venimos delante de Él en adoración. Vayamos por un momento al conocido pasaje de Isaías capítulo 6. Es muy difícil, así como es difícil hablar de la soteriología sin tocar Romanos 8, es muy difícil hablar de la adoración y no tocar Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8, voy a leer el pasaje. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, la casa se llenó de humo. Y entonces dije: ¡ay de mí! Si usted lee el libro de Isaías, se va a dar cuenta que en los primeros 5 capítulos Isaías está trayendo ayes sobre la nación perversa. ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez! ¡Ay de a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo! ¡Ay de a los que añaden heredad a heredad, etcétera! Pero ahora dice: ¡ay de mí! ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, lo que quiere decir que se acababa de producir un sacrificio. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor. Qué impresionante. El Señor le permitió a Isaías ser testigo de una conversación intratrinitaria. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Lamentablemente me siento muy tentado, porque hace poco prediqué este pasaje en nuestra iglesia. Me siento muy tentado a querer sacar muchas cosas de aquí, pero no voy a ceder a la tentación. No voy a entrar en una consideración profunda de este pasaje. Solo quiero hacer notar el impacto que tuvo en Isaías el haber sido testigo de la gloria de Dios. Isaías coloca esta visión el año que murió el rey Usías. Usías había sido rey en Judá por 52 años. Piensen en Fidel Castro en Cuba. Más o menos, el mismo tiempo. 52 años. Y fue uno de los más grandes líderes en la historia de Israel. Nosotros debemos suponer que la muerte de este monarca, la muerte de este rey, que había reinado por tantos años y que había traído tanta prosperidad a la nación, causó un tremendo impacto en el pueblo. Pero entonces Dios abrió los ojos de Isaías para que él pudiera ver más allá del panorama político y viera un destello de su gloria y de su majestad. Isaías tuvo una visión de la gloria de Dios.
Y esa visión actuó como un foco potente que hizo ver al profeta no solo la grandeza de Dios, sino también su propia bajeza, su propia pecaminosidad. Mis hermanos, si los mismos serafines que están alrededor del trono cubren sus rostros porque ellos no pueden contemplar a cara descubierta al Dios 3 veces santo, ¿cómo puede un hombre mortal lleno de pecado estar en pie delante de Dios? Fue esta perspectiva de la santidad de Dios lo que llevó a Isaías a exclamar: ay de mí, porque soy muerto. Y la palabra hebrea allí significa yo estoy deshecho, pulverizado. Isaías se sintió deshecho ante la grandeza y santidad de nuestro Dios, siendo nosotros criaturas del polvo, seres imperfectos, pecadores. ¿Cómo podemos tener comunión con un Dios 3 veces santo? Pero es ahí precisamente donde entra en escena la compasión y la misericordia de Dios. Vemos como dice en el versículo 6: voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido, tomado con unas tenazas, y tocó mis labios, y me dijo: esto quita tu culpa y limpia tu pecado. En otras palabras, este texto de Isaías es la contraparte nuevo testamentaria de Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El profeta confesó: soy un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, y fue perdonado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y esta experiencia del perdón divino lo levantó de su postración para hacer de él un instrumento útil en las manos de Dios. Y es por eso cuando Dios pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?, Isaías de inmediato responde: heme aquí, Señor, envíame a mí. Ahora, él no preguntó ni a dónde ni a hacer qué. O sea, simplemente Dios dijo: ¿a quién enviaré? La pregunta más natural sería: ¿a dónde, Señor? Pero Isaías estaba tan sobrecogido por la gloria de Dios que él no preguntó nada. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Señor, envíame aquí, envíame a mí. Isaías le dio al Señor un cheque en blanco: lo que tú escribas allí yo lo voy a hacer, envíame a mí. Así que la visión produjo asombro por la majestad de Dios, pero al mismo tiempo produjo convicción de pecado. La convicción de pecado guió a Isaías a la confesión al perdón, el perdón al gozo, y de ese modo Isaías fue equipado para adorar y servir a ese Dios como Él merece ser adorado y como ese Dios merece ser servido. En otras palabras, Isaías fue deshecho para ser rehecho. Isaías fue deshecho para ser rehecho. La visión de la grandeza y majestad de Dios le permitió tener una visión más apropiada de sí mismo como hombre pecador. Y eso a su vez contribuyó como contraste a una visión aún más clara de la grandeza y majestad y gloria de nuestro Dios. ¿Ven ustedes, hermanos, el proceso aquí? La visión produce confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué pasa cuando el Señor nos limpia? Que entonces tenemos una mejor visión, lo que probablemente nos va a llevar a más convicción, lo que probablemente nos va a llevar a más limpieza y a una mayor visión. La confesión produce una mejor visión de la gloria de Dios. Y es ese mismo proceso el que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Los creyentes del Nuevo Pacto tenemos más libertad que los creyentes del Antiguo para acceder a la presencia de Dios, por cuanto Cristo es mediador de un mejor pacto. Eso es lo que nos enseña el autor de la carta a los Hebreos. Es un pacto fundamentado sobre mejores promesas. Ahora, mis hermanos, y este punto aquí es crucial en este mensaje, eso no quiere decir
que nuestra adoración pueda ser menos solemne ni menos reverente en el nuevo pacto. Es todo lo contrario. Con la luz que nos brinda el Nuevo Testamento, ahora podemos ver más claramente la santidad de Dios, porque la contemplamos a la luz de la cruz. Podemos ver a través de la cruz del Calvario la santidad de Dios y lo horrendo de nuestro pecado, lo que a su vez nos prepara para dar a Dios una adoración más gozosa y reverente, porque fue de esos pecados que fuimos perdonados. Pocos pasajes del Nuevo Testamento presentan esta realidad en una forma más impresionante que Hebreos capítulo 12. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 12. 12. El autor de la epístola, ustedes lo saben, ahora se oye mejor. El autor de la carta a los Hebreos está haciendo un contraste aquí. ¿No se oye muy fuerte ahora? ¿Está bien? El autor está haciendo un contraste aquí entre la experiencia del pueblo de Israel al pie del monte Sinaí, cuando el Señor descendió, recuerdan, para darle la ley a Moisés, y la que experimenta la iglesia hoy cuando se reúne como cuerpo en el día del Señor para adorar a Dios. Hay un contraste aquí. Moisés y el pueblo de Israel en el monte Sinaí, la iglesia en la presencia del Señor en el día del Señor. Versículo 18. El pueblo de Israel se había acercado a un monte que se podía palpar, un monte que ardía en fuego, a la oscuridad y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Era tan terrible lo que se veía que aún Moisés exclamó: estoy espantado y temblando. Moisés. ¿Y qué de la iglesia? Bueno, la iglesia se ha acercado más bien al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, versículo 22, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En otras palabras, lo que los judíos experimentaron en el Sinaí no era más que una sombra de una realidad más sorprendente. Y es a esa realidad que nosotros nos acercamos cada domingo en nuestros cultos de adoración. Como bien señala Dan McCartney, comentando acerca de este pasaje, aunque la adoración en la temprana historia de Israel era tan temible que aún Moisés estaba aterrorizado, la realidad es aún más gloriosa que lo que Moisés pudo percibir, y por lo tanto debería evocar una mayor reverencia. Noten lo que sigue diciendo el autor en los versículos 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y eso no está en el Antiguo Testamento, eso está en el Nuevo Testamento. La palabra que se usa en el original, en el versículo 28, y que Reina Valera traduce como temor, no es la palabra que usualmente se traduce como temor en el Nuevo Testamento. No es la palabra fobeo, es la palabra Deus. Y este vocablo implica un temor sobrecogedor. El temor sobrecogedor que debe evocar en nosotros la presencia de Dios. Y el punto es que ese temor sobrecogedor, es el argumento del autor de la carta a los Hebreos, ese temor sobrecogedor no debería ser menos profundo en el nuevo pacto, sino más. Sigue diciendo McCartney:
La adoración en el nuevo pacto debería estar llena de reverencia y un profundo sentido de temor sobrecogedor, porque ahora conocemos más claramente la santidad de aquel a quien adoramos al entender la profundidad de lo que se requirió para nuestra redención. Isaías y los demás profetas del Antiguo Testamento no supieron muchas cosas. En primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 dice que los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos querían conocer, escudriñar lo que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les revelaba de antemano acerca del sufrimiento de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pero a ellos se les reveló que no era para ellos mismos, sino para nosotros, que ellos estaban profetizando todas estas cosas. Así que los profetas del Antiguo Testamento no supieron muchas cosas que nosotros sí sabemos. El hecho de que la sangre de Cristo nos haya limpiado de todo pecado no debería, mis amados hermanos, disminuir nuestra reverencia hacia Dios. Más bien debería aumentarla. La obra redentora de Cristo es una clara indicación de que Dios no toma el pecado con ligereza. Los creyentes del nuevo pacto sabemos ahora que por causa de nuestros pecados Dios envió a su propio Hijo a derramar su sangre en la cruz, pues de otro modo nadie podría ser salvo. Consecuentemente, los creyentes del nuevo pacto deberían experimentar una reverencia más profunda cuando se acercan a ese Dios en adoración. Pero esta es solo una cara de la moneda. Sigue diciendo McCartney, y lo estoy citando a él porque de verdad, él lo dice mejor que yo. Él dice: la adoración del cristiano también está llena de gran gozo, fiesta solemne, porque tenemos un perfecto mediador entre nosotros y ese temible Dios. Y luego continúa diciendo: la verdadera adoración está llena de gozo, precisamente porque está apercibida de cuán temible es aquel a quien adoramos y cuán grande es nuestro privilegio al permitírsenos acercarnos a Él. ¿Ven cómo el hecho de la solemnidad es precisamente lo que produce la festividad? O sea, el hecho de que yo sé que Dios es un Dios tan grande, de que Dios es un Dios digno de reverencia, de que Dios es un digno de temor, el hecho de que a mí se me permita acercarme a ese Dios, eso debería llenar de gozo mi corazón. Y hermanos, yo no vine a Colombia a crear controversias innecesarias. Yo los amo a mis hermanos con quienes tengo mayor amistad aquí en Colombia. De verdad, honestamente, cuando estoy entre mis hermanos aquí, me siento en casa completamente. Y yo no quiero que me vean de otra manera. Así que yo no vine a crear controversias innecesarias. Pero, amados hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado para no darle a Dios una adoración que sea solamente cerebral. Sí, nosotros tenemos que tener una buena doctrina cuando nos acercamos a Dios. Pero hermanos, la adoración del Dios al que nosotros adoramos no solamente debería ser intelectual. Nuestros afectos, nuestras emociones tienen que estar involucrados, porque nuestro Dios es demasiado grande. Y lo que Él pagó para que nosotros pudiésemos acercarnos a Él fue el precio de la sangre de su Hijo. El hecho de que nosotros nos acerquemos a ese Dios, de que se nos permita acercarnos libremente, como dice el autor de la carta a los Hebreos: acercaos. Eso debería ser motivo de una gran adoración, de una gran gozo. Dice McCartney: la verdadera adoración gozosa permanece siempre apercibida del Dios terrible, temible, admirable y santo, que es fuego consumidor. El hecho de que yo tenga gozo no me deja de apercibir delante de quién yo estoy. Sigue diciendo él: y es por esta causa que debe ser llevada a cabo en temor y reverencia. El verdadero gozo en la adoración, y yo no encontré otra manera de traducir esto, así que lo voy a leer exactamente como decía en inglés. El verdadero gozo en la adoración no es un happy hour. ¿Aquí saben lo que es un happy hour? Sí, pero ¿saben lo que es? Aquí se da el concepto de happy hour. La gente llega a los bares y se bebe unas copas
Exactamente, es un happy hour, es el tiempo de estar haciendo lo que uno no tiene que hacer. Bueno, lo que él está diciendo es, el verdadero gozo en la adoración no es un happy hour. El verdadero gozo en la adoración solo es posible cuando nos damos cuenta de cuán enorme e inconcebible provisión Dios nos ha dado de ser capacitados para estar delante de Él. Y por lo tanto, qué privilegio indescriptible ahora tenemos de estar en la presencia de ese fuego consumidor. De manera que si la adoración a Dios en el antiguo pacto fue descrita como una fiesta solemne, más razón tenemos nosotros ahora de verla de ese modo, nosotros que vivimos de este lado de la cruz. Es solemne porque estamos delante de un gran Dios que es fuego consumidor y nosotros somos criaturas del polvo cargadas de pecado. Pero es festiva porque ese gran Dios se ha compadecido de nosotros y ha diseñado un plan de redención que nos permite acercarnos a Él y tener comunión íntima con Él como un hijo la tiene con su padre. ¿Ustedes vieron alguna vez la serie El túnel del tiempo? Los que dijeron que sí revelaron su edad, porque esa serie imagino que hace mucho tiempo. El túnel del tiempo. Mi hermano, imagínate por un momento. Aquí es que yo digo que la adoración a Dios no puede ser solamente cerebral. Yo creo que nosotros tenemos que tener cultos ordenados, pero cuidado, cuidado, cuidado. Tener un culto ordenado no significa tener un culto donde nosotros no podamos manifestar el gozo de adorar a Dios. Amén. Imagínate por un momento que tú pudieras entrar en el túnel del tiempo y llegas a la casa del cojo que fue sanado por Pedro y por Juan en la puerta del templo. Tú llegas exactamente el día después del milagro. Honestamente, hermano, ¿qué tú esperarías encontrar en la casa del cojo de nacimiento? Una fiesta. Yo me imagino al cojo cada vez que llega un vecino a contarle la misma historia. Y sí, seguro. Oye, yo estaba ahí en el templo y me tiraron ahí y de repente llegaron estos dos individuos y me miraron y me dijeron, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Por primera vez en su vida, este hombre se puso en pie y dice que entró en el templo saltando y alabando a Dios. Saltando y alabando a Dios. Este hombre estaba lleno de gozo y con razón. ¿Ustedes se imaginan que al salir del templo alguien le diga a este pobre hombre, te tengo una mala noticia? Te robaron el jarrito de la limona. ¿Saben cuál hubiera sido su respuesta? ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Por primera vez en mi vida tengo libertad. Por primera vez en mi vida voy a donde me dé la gana. Ahora vamos a suponer que nosotros llegamos en el túnel del tiempo, pero 10 años después. ¿Qué encontraríamos en la casa del cojo? Bueno, conociendo la naturaleza humana, tal vez ya el cojo se acostumbró a caminar. Yo no esperaría honestamente que él tuviera exactamente las mismas manifestaciones de gozo que él tuvo el día después. Pero yo sí pudiera esperar, y Dios también, que este hombre se pasara la vida entera agradecido de Dios por lo que Dios había hecho con él. Y yo creo que una de las maneras en que él pudiera mantener esa gratitud es si cada cosa que este hombre hiciera con sus piernas le recordara lo que él era y lo que él es. Nosotros a veces no nos ponemos, no tomamos la imaginación cuando estamos leyendo la Biblia, pero imagínese un cojo de nacimiento en la época del Señor. No había cama de posición, no había silla de ruedas. Cuando este hombre se levantaba por la mañana, él quedaba postrado allí en el piso, mirando el techo, a menos que alguien se compadeciera y lo sacara al sol.
Yo no quiero ser desagradable, pero imagínense este hombre teniendo necesidades fisiológicas, hermano. Y por primera vez en su vida, este hombre puede ir con sus pies a donde quiera. Bueno, mi amado hermano, el milagro de la salvación que Cristo operó en nuestro corazón, que hemos visto en estos días, es 1000 veces mayor. Amén. Es infinitamente mayor. Así es. ¿Cómo debería ser entonces nuestra adoración? La actitud. Miren, honestamente, hermanos, yo no sé si es por mi sangre árabe, yo no sé lo que es, pero a mí me es muy difícil, muy difícil estar aquí cantando: mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él. De cuán grande es Él. No, nuestro Dios es demasiado grande. Y Él debe ser alabado con todo nuestro ser. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es nuestro Señor. Cuán grande es nuestra salvación. Cuán digno de alabanza. Cuán digno de adoración. Amén. Cuán digno de un amén. Amén. O vamos a dejar que algunos grupos cristianos nos roben el amén. Para que no nos confundan. Bueno, a mí no me importa que me confundan. Hay verdades que cuando son expresadas es muy difícil para mí no decir amén, amén. Yo estoy de acuerdo con lo que ese hombre está predicando. Amén, gloria al Señor. O no se puede ser calvinista y decir gloria al Señor. Y aleluya mucho menos. Hermanos, nuestra adoración a Dios tiene que ser una fiesta solemne. No tiene que ser un desorden. No tiene que ser un desorden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y Él debe ser adorado en orden. Pero el adorar a Dios en orden no puede matar nuestro gozo. El adorar a Dios en orden no puede matar nuestra apreciación de la grandeza de Dios. No puede matar nuestra apreciación de lo que Él pagó para salvarnos. Amén. Para que algún día nosotros estemos en esa multitud de todo pueblo, tribu, lengua y nación, adorando a Dios, adorando al Cordero. ¿Qué es la adoración entonces? Es el homenaje que la criatura admirada rinde a Dios de corazón al contemplar por la fe su santidad, grandeza, majestad y valor superlativos en contraste con nuestra propia bajeza, pequeñez y pecaminosidad. Ahora bien, si esto es así, mis amados hermanos, ¿cuál es el impacto que las doctrinas de la gracia deberían tener en nuestra adoración? Recuerden, ese es el tema. ¿Cuál es el impacto que las doctrinas de la gracia deberían tener en nuestra adoración? Yo creo que si hay una persona que tiene más capacidad para darle a Dios una adoración encendida en gozo, es un calvinista. Amén. Amén. Hemos visto ya que las doctrinas de la gracia no son un fin en sí mismas. Las doctrinas de la gracia no son un fin en sí mismas. La razón por la que Dios nos reveló estas cosas en su palabra fue para que nosotros tuviésemos un mejor entendimiento de quién es Él, de quiénes somos nosotros y de qué hizo Él a favor de nosotros a pesar de lo que somos. Eso es lo que nos enseña básicamente la doctrina de la gracia. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros, ratas inmundas? Y lo que Él hizo para salvarnos a pesar de lo que somos. Y todo eso con el fin ulterior de convertirnos en verdaderos adoradores. Amén. Hermanos, la salvación no consiste meramente en cambiar el destino de nuestras almas. La salvación consiste en cambiar el foco de nuestra adoración.
no es cambiar el destino de nuestras almas, es cambiar el foco de la adoración. En otras palabras, Cristo no murió en la cruz del Calvario para que nuestro barco desembarcara en el cielo y no en el infierno. No fue para eso que Cristo murió. Cristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros dejáramos de adorarnos a nosotros mismos y nos convirtiéramos en adoradores del único Dios vivo y verdadero. Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Recuerden, mis hermanos, cuál fue la mentira que usó Satanás en el huerto del Edén para introducir el pecado en el mundo y desfigurar la imagen divina en el hombre. ¿Cuál fue la mentira? Seréis como Dios. Seréis como Dios. Y fue a través de esa distorsión de la realidad que nuestros primeros padres comenzaron a reflejar algunas de las odiosas características de Satanás: el orgullo, el egoísmo, la soberbia, la mentira. Porque como dice en el Salmo 115, nosotros terminamos pareciéndonos a lo que adoramos. Dice, semejantes a ellos, a los ídolos son los que los hacen. Pero Dios diseñó un plan de salvación para revertir los efectos de la caída, dándonos una nueva vida y cambiando el foco de nuestra adoración. Es así como nosotros somos transformados. ¿Cómo Pablo fue transformado? Porque en camino a Damasco, Dios le abrió los ojos para que él viera la gloria de Cristo. Nosotros no tenemos que pasar exactamente por la misma experiencia que pasó el apóstol Pablo en su camino a Damasco. Pero cuando nosotros nos convertimos al Señor, lo que pasó con nosotros fue exactamente lo que pasó con Él. Dios abrió nuestros ojos, o como el mismo Pablo lo explica en 2 Corintios capítulo 3, dice que cuando el velo es quitado, entonces nosotros miramos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Así que todos nosotros tuvimos la misma experiencia que el apóstol Pablo. En un momento dado, cuando se estaba predicando el Evangelio, el Espíritu Santo vino en su gracia irresistible y eficaz, dijo, sea la luz, y de repente tú viste lo que tú nunca antes habías visto: la gloria de Cristo. Y ese proceso de transformación que se inicia en el momento en que nosotros vemos la gloria de Cristo continúa avanzando exactamente de la misma manera. Dice Pablo, contemplando la gloria del Señor, 2 Corintios 3:18, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Contemplando somos transformados. Así avanza la santificación. Y nada nos ayuda a contemplar mejor la gloria de nuestro Salvador que tener un mejor entendimiento de las doctrinas de la gracia. Amén. Me encantó como lo planteó Sergio al principio, cuando decía, ¿recuerdan de qué se trata todo esto? De la gloria de Cristo. De la gloria de Cristo. A la larga, Dios nos reveló todo eso para decirnos, Cristo es hermoso. Amén. Cristo es hermoso, Cristo es glorioso. ¿Cómo nos afecta las doctrinas de la gracia en nuestra adoración? Bueno, en primer lugar, la doctrina de la gracia nos humilla. Las doctrinas de la gracia nos humillan, y un corazón orgulloso no puede adorar a Dios, porque el orgullo no admite competencia. El orgullo no admite competencia. Pero las doctrinas de la gracia nos recuerdan que la única cosa con la que nosotros contribuimos a nuestra salvación fue el pecado del cual tuvimos que ser salvados. Esa fue nuestra cuota. De manera que si hoy estamos en Cristo y no en contra de Él, no es por ninguna otra cosa que la bendita e incomprensible gracia de Dios. Amén. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 8, por lo cual, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no porque Él sabía que nosotros íbamos a creer, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada antes de la fundación del mundo, antes de los tiempos de los siglos, en Cristo Jesús. Como
Como decíamos al hablar de la elección, por una razón totalmente desconocida por nosotros, Dios tomó la decisión de amarnos desde antes de la fundación del mundo. Bueno, yo no sé tú, pero de verdad, cuando yo pienso que en la eternidad Dios dijo soberanamente, su G. Michelén va a ser salvo. Y yo sé que Él me va a odiar. Yo sé que Él va a pecar contra mí. Yo sé que Él me va a dar la espalda. Yo sé que Él no va a querer venir a mí. Pero yo quiero que Él sea salvo. Y yo voy a enviar a mi hijo a morir por sus pecados. Y yo voy a derramar su sangre en la cruz por Él. ¡Wow! ¡Wow! No sé si fue aquí que dije recientemente cómo funciona el wow en nosotros. Hace unos años tuve la oportunidad de visitar a unos amigos en Canadá y ellos gentilmente me llevaron a las cataratas del Niágara. Y miren, hermanos, cuando uno va a las cataratas del Niágara, el proceso psicológico, ¿verdad?, en uno no es, uno va diciendo, me voy acercando a algo maravilloso, extraordinario, es una de las maravillas de la naturaleza, por lo tanto, cuando llegue cerca de las barandillas, yo debo abrir la boca y decir, wow. No, entonces eso no funciona así. Eso es natural. Uno simplemente se acerca a las cataratas del Niágara y cuando uno ve toda esa agua cayendo, uno dice, wow. Wow. Bueno, hermanos, lo que yo estoy diciendo aquí es que, y lo que hemos visto en estos días, es que no hay nada que sea más digno de un wow que nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Nosotros debemos meditar a menudo en la doctrina de la corrupción radical, como la llamamos, hasta que todo vestigio de justicia en nosotros quede completamente pulverizado en nuestros corazones. ¿Saben por qué? Porque solo así nosotros seremos debidamente preparados para darle a Dios la adoración que Él merece. Amén. Eso fue lo que sucedió con el apóstol Pablo. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice Pablo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 San Pablo no era un teólogo frío. En segundo lugar, así como las doctrinas de la gracia nos humillan, así también exaltan al Dios Trino como el único autor y ejecutor de nuestra salvación. Amén. En octubre del año 1987, una bebé de apenas 18 meses de nacida llamada Jessica McClure. Esta bebé cayó en un pozo abandonado en el estado de Texas, donde permaneció durante unas 55 horas, hasta que fue rescatada por un equipo de rescate que trabajó hora tras hora sin parar. Una bebé de 18 meses. El país entero, en los Estados Unidos, estuvo atento a esa labor de rescate, a esta niña que fue conocida como Baby Jessica. Randy Alcorn, un autor cristiano, escribió una reseña periodística de cómo no fue salvada esta niña. Randy Alcorn escribió: Baby Jessica, recuerden, tiene 18 meses, se fue aferrando con las uñas y subiendo su cuerpo de año y medio por la pared de aquel pozo de 7 metros de profundidad, centímetro a centímetro, encajando en ella los diminutos dedos de sus pies y abriéndose paso hacia arriba. Esta Jessica es una heroína. No. No fue así como ocurrió. El destino de esa niña estaba enteramente en manos del equipo de rescate. Si ellos hubieran abandonado el lugar, la niña se hubiera muerto sin lugar a dudas. Pues hermanos, lo mismo podemos decir nosotros de nuestra salvación. En nosotros mismos no había esperanza de ser salvados.
Por eso, como dice Randy Alcorn, nosotros no recibimos más aplausos por nuestra salvación que Baby Jessica por haber sido rescatado. El único que se merece una ovación es Dios. En la historia de la redención, Él es el único héroe. Y no le costó 55 horas de dura labor. Le costó todo, la sangre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para que nosotros pudiésemos ser salvados. Ese es el mensaje de la gracia. Hermanos, somos pecadores, somos impotentes, merecemos ser condenados, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Wow. Esa es la idea que Pablo nos transmite en 1 Corintios capítulo 1 versículo 30 al 31. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Sabe para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nadie merece gloria excepto Él. Así que las doctrinas de la gracia nos preparan para la adoración. Pero en tercer y último lugar, las doctrinas de la gracia nos llenan de gozo y de gratitud. Las doctrinas de la gracia nos llenan de gozo y de gratitud. Hermanos, ¿podemos imaginar nosotros una adoración carente de gozo o carente de gratitud? Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venid a su presencia con regocijo. Con gratitud, dice el Salmo. Y mis hermanos, ¿qué puede producir en nosotros un mayor gozo y una mayor gratitud que el hecho de saber que el Dios del cielo nos escogió para ser salvos por el puro afecto de su voluntad y luego envió a su propio Hijo a morir como nuestro sustituto, resumiendo en su cuerpo de carne toda la ira que nosotros merecemos por nuestros pecados? Hace unos meses estaba en una clase y la persona que estaba dando la clase era sobre toda la historia de la redención a través de las Escrituras. Y ya estábamos llegando, empezamos desde el Génesis y ya estamos llegando a la pasión. Y esta persona tomó un vaso. Yo no soy muy amigo de ese tipo de cosas, pero les voy a confesar que ese día me impactó. Esa persona tomó un vaso vacío y nos dijo, antes de la clase, no nos dijo para qué era, dice, piensen en el pecado más horrible que tú hayas cometido en toda tu vida y escríbelo en un papel. No se preocupe que nadie lo va a leer, y si te da miedo ponlo en clave, pero pon algo que te recuerde ese pecado. Y luego ya pasó a través de todos los estudiantes el vaso para que todos echáramos ahí el papel. Y empezó su clase. Hasta que llegó a ese punto, cuando Jesús en Getsemaní le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y Cristo tuvo que beberse esa copa. Y en esa copa estaban tus pecados y los míos. No los más horribles, no todo lo que hemos cometido. Y Cristo le dijo al Padre, Padre, como yo quiero que esta persona sea salva, Señor, trátame a mí como un adúltero, trátame como un criminal, trátame como un mentiroso, trátame como un pedófilo, trátame como la peor escoria, derrama sobre mí toda la ira que mis hijos merecen. Por eso decía que cuando Cristo iba camino al Gólgota, llevaba consigo no solamente la cruz, sino también el libro de la vida, donde estabas tú, mi hermano, escrito tu nombre y apellido. Cristo fue a la cruz para morir por ti. Cristo derramó su sangre por ti. La ira que Dios derramó sobre el Hijo, que lo llevó a gritar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, era la que tú merecías. Es por eso que las doctrinas de la gracia, correctamente entendidas, no pueden producir otra cosa que adoración y alabanza. Bendito el Dios y Padre
A veces nosotros leemos las escrituras y no le ponemos la emoción con que me imagino que Pablo le escribió. Yo no creo que Pablo escribió Efesios 1:3 diciendo bendito el Dios y Padre de nosotros. Yo no creo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para ser adoptados hijos suyos por el puro afecto de su voluntad. Alabanza a Dios. Fue en ese mismo tono que Pablo, luego de haber estado reflexionando en el Evangelio a través de los primeros 11 capítulos de Romanos, Pablo termina diciendo esa paradoja tan gloriosa, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y cuando Pablo llegó a ese punto, Pablo tuvo que decir: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Eso es lo que producen las doctrinas de la gracia. ¿Queremos dar a Dios la adoración que Él merece? Contemplémosle a Él en la perfección de sus atributos, hasta sentirnos abrumados y sobrecogidos por la grandeza de nuestro Dios y por la abundancia de su gracia. Entonces, y solo entonces, podremos decir como el salmista en el Salmo 57: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. A veces nosotros venimos a la iglesia fríos como un témpano de hielo. Me ha pasado a mí, seguro te ha pasado a ti. Y tenemos que comenzar a meditar y meditar, hasta pedirle: Señor, 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 por favor, ayúdame. Ayúdame. Yo quiero poder decir: mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía. Despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré a ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. ¿Saben lo que me preocupa de la controversia que hay en el día de hoy con respecto a la adoración? Que nos estamos perdiendo en el cómo, en vez de decir y de explicar el qué. Debe haber este estilo de música, este otro estilo de música, y qué de los instrumentos, y qué de esto, y qué de lo otro. Vamos a detenernos un momento, hermanos. ¿A quién es que estamos adorando? Hay una cita de Donald Carson que vale la pena escucharla con atención. Dice Carson: aunque hay ciertas cosas que podemos hacer para mejorar la adoración corporativa, hay un profundo sentido en el que la adoración excelente no puede ser obtenida meramente por ir detrás de la adoración excelente. En la misma forma en que, de acuerdo con Jesús, usted no puede encontrarse a sí mismo hasta que se pierda a sí mismo, usted no puede encontrar una adoración corporativa excelente hasta que deje de buscar una adoración corporativa excelente y vaya detrás de Dios mismo. Amén, así es. Y más adelante, Carson se pregunta si acaso no estaremos comenzando a adorar la adoración en vez de adorar a Dios. Hermanos, esta es una pregunta seria. ¿Habremos caído en la trampa de adorar la adoración en vez de adorar a Dios? Y escuchen cómo él sigue diciendo: como aquellos que comienzan admirando la puesta de sol y pronto comienzan a admirarse a ellos mismos admirando la puesta de sol. Amados hermanos,
nosotros no venimos a la iglesia a sentir que adoramos, nosotros venimos a adorar. Nosotros no venimos a la iglesia a sentir que adoramos, nosotros venimos a adorar. Uno, dos, uno. Déjame aclarar esto. ¿Se está oyendo? No. Uno, dos, uno, uno, dos. El que verdaderamente adora, lo siente. Pero no todo el que siente que está adorando, está adorando. No necesariamente. Hay muchas cosas que se pueden usar en el culto para darle a las personas la sensación de que están adorando cuando no están adorando. La verdadera adoración solo se produce cuando la gloria y majestad de Dios atrapan el corazón de los creyentes. Y no cuando las emociones son levantadas por medio de elementos artificiales. La música, el escenario y cosas similares. A veces yo me he preguntado si algunas iglesias de repente le quitaran todos los instrumentos. Y déjenme decirles algo, yo no tengo problemas en adorar a Dios con instrumentos musicales, para nada, me encantan los instrumentos musicales. Lo que yo estoy diciendo es que yo me pregunto qué pasaría en algunas iglesias si de repente le quitaran todos los instrumentos musicales. Se adorarían con la misma pasión. Porque lo que debe llevarnos a adorar a Dios es Dios. Y Él no cambia un ápice porque haya o no haya instrumentos musicales. Estamos adorando la adoración, estamos adorando a Dios. Hermanos, una persona que pasa por alto la verdad de Dios revelada en su palabra no puede adorar a Dios. Y es por eso que la palabra de Dios necesariamente tiene que ocupar un lugar central en el culto de adoración. Porque solo la palabra de Dios me prepara para adorar a Dios. Amén. Así es. Mis hermanos, y con esto termino, que el Señor nos conceda tener una visión cada vez más clara de su gloria, a través de un mejor entendimiento de las doctrinas de la gracia, y que esa visión atrape nuestros corazones para que podamos tributarles como individuos y como iglesia una adoración cada vez más excelente. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar. Amén. Padre, nosotros queremos agradecerte infinitamente, Señor, lo que tú nos has concedido en estos días. Gracias, Padre, por hablar a nuestras almas a través de tu palabra. Pero sobre todas las cosas, Señor, gracias porque si hay algo que tú nos has estado diciendo en este fin de semana, en esta semana, a través de cada mensaje, es que Cristo es glorioso, digno de toda alabanza, digno de toda adoración. Señor, por favor, envía tu Espíritu y abre nuestros ojos para que nosotros podamos ver más claramente cuán hermoso es nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Alabado seas, Señor. Alabado seas hoy y por siempre. Amén. Amén. Amén.